Hola, bienvenidos. Aquí, mientras va ingresando la gente a este webinar de Fundación Ambiente Recursos Naturales, eh, les, les vamos a pedir que tengan un poquito de paciencia ahí mientras se va sumando algo de gente, para arrancar ya con algunas de las presentaciones de este webinar basado en el Climate Transparency Report que salió hoy mismo. Este webinar que tenemos hoy, por suerte tenemos el agrado de contar con panelistas excelentes de acá de Argentina y de Latinoamérica que nos van a estar acompañando y que vamos a poder, que vamos a poder discutir sobre el tema de los compromisos climáticos, cuál es la performance climática de nuestro país, cómo se ubica nuestro país, Argentina, en el marco del G20 y cuál es el estado de la acción climática a nivel mundial en los principales emisores a nivel mundial. Mi nombre es Enrique Maurtua Constantinidis, soy asesor senior de política climática en Fundación Ambiente y Recursos Naturales, así que bueno, hoy voy a estar guiando un poco esta conversación en general, y en este sentido me gustaría simplemente recalcar que el Climate Transparency Report es una publicación que sacamos año a año junto con lo que es la iniciativa de transparencia climática internacional, que cuenta con miembros en más de una docena de países del G20 y que entre todos los que formamos parte de este consorcio armamos el Climate Transparency Report, en donde analizamos la performance de los países del G20. Este reporte este año cuenta con un Highlights Report, un reporte sintético en donde se busca la comparabilidad, la comparación entre la performance climática de los países del G20. Y por otro lado, también se hace hincapié, o sea, se elaboran perfiles de país, 20 perfiles de país en donde justamente se ve cuál es la performance climática en cada uno de esos reportes. Esto es posible gracias al apoyo de el programa de la Iniciativa Climática Internacional del Ministerio de Ambiente alemán, y en ese sentido, desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales, nosotros coordinamos y elaboramos el perfil del país en Argentina. Así que bueno, sin más, estamos en un momento crítico de la acción climática. En tan solo 15 días va a comenzar la COP26, la de Glasgow, la COP que tiene que dar pasos concretos en cuanto a la acción climática. Y en ese sentido es muy importante ver cuál es el estado de situación de los países del G20. G20 que va a tener su cumbre de líderes también el día 31, y es muy importante que todos estos países puedan mandar mensajes políticos en ese comunicado de líderes, que también esté conectado con esta COP de cambio climático que va a empezar el mismo 31 de octubre. En este sentido, este webinar que tenemos hoy, el de compromisos climáticos, la urgencia de pasar del dicho al hecho, justamente vamos a tratar de tomar elementos claves del Climate Transparency Report y conectarlos un poco también con la realidad, con lo que está ocurriendo. Por eso vamos a hablar de la situación de los compromisos climáticos, vamos a hablar de la situación de las energías renovables, que son cruciales para conseguir la descarbonización de nuestras economías. Y en ese sentido es muy importante poder contar con ustedes que están participando hoy y con todo el compromiso de toda la sociedad para poder generar más acción en los territorios. Nuestro país, Argentina, es un país que está siempre cruzado por un montón de desafíos, pero a la hora de la acción climática vemos que hay compromisos que se están planteando a nivel internacional, compromisos que se están elaborando para poder estar en línea con el Acuerdo de París, pero cuando miramos lo que está ocurriendo en nuestro
territorio, cuando miramos lo que está ocurriendo en nuestro país, empezamos a ver que hay cosas que no están ocurriendo. Y ahí es importante poder mirar y poder ver dónde tenemos que hacer los cambios para que nuestro país pueda estar efectivamente alineado con el Acuerdo de París y además con lo que es la acción climática y la realidad, el desarrollo económico en el territorio. Así que para arrancar con este webinar, me gustaría invitar a Daniela Kessler, que es investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que es una universidad que colabora mucho con nosotros y que también ha sido parte del proceso de elaboración del Climate Transparency Report. Daniela, muy bienvenida. Te invito a que en estos próximos 15 minutos nos cuentes los elementos clave, los mensajes clave del Climate Transparency Report, del Highlights Report, del Country Profile. Te dejo que compartas pantalla y te escuchamos. Bienvenida. Gracias, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir primero mi pantalla. Así empezamos a hacer un breve repaso de los principales resultados del informe. Vamos a estar hablando de cuál es la situación actual y las perspectivas futuras para Argentina en cuanto a acción climática. Comenzamos haciendo un repaso de cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina. Vemos que siguen incrementándose año a año, aunque en los últimos años hay un leve amesetamiento. Esto principalmente, como vamos a estar charlando a lo largo de esta presentación, debido a las crisis económicas que presenta el país, y no tanto por una acción climática clara, o sea, por medidas específicas para la mitigación, sino este amesetamiento de las emisiones es principalmente por la caída de la actividad económica. Bueno, además, también vemos que la NDC, la NDC Argentina, la Contribución Nacional Determinada, no es suficiente o no está en línea con los senderos compatibles con el incremento para limitar el incremento de temperatura del planeta en 1.5 grados. Más específicamente, en lo que respecta a las emisiones per cápita, vemos que en Argentina han disminuido en los últimos 5 años las emisiones per cápita, casi un poco más de un 20%, pero siguen estas emisiones per cápita, o sea, las emisiones por persona, siguen siendo superiores a la media del G20. Esto es algo para tener en cuenta. O sea, las emisiones de Argentina per cápita son mayores a la media del G20. Esto es un montón y es por eso que Argentina tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Tratar de reducir las emisiones. No podemos decir que no nos compete a nosotros. Y bueno, y vuelvo a repetir, a remarcar esto, que esta reducción de emisiones no han sido por medidas específicas que Argentina haya tomado para la mitigación del cambio climático, sino por esta baja de la actividad económica y por lo tanto baja en el consumo principalmente de combustibles fósiles. ¿Cuáles son las oportunidades en el corto, mediano plazo para Argentina para trabajar en pos de la mitigación? Primero, la eliminación progresiva de la exploración de combustibles fósiles y del uso de combustibles fósiles, principalmente los utilizados para la generación de energía eléctrica, mediante una transición energética directa a fuentes renovables. Argentina tiene grandes recursos de energías renovables, y la protección de ecosistemas naturales, donde también Argentina tiene una gran diversidad de ecosistemas
como son los bosques nativos, los humedales, que tienen que ser protegidos y contribuyen al trabajo, a esta mitigación del cambio climático. ¿Cuál es el contexto actual? Argentina ha presentado su nueva contribución determinada en diciembre del año pasado, subiendo su ambición con una meta de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono, la cual además en abril de este año el presidente en una cumbre llevada a cabo aumentó más esta ambición llevándola a 350 millones de toneladas. Además, Argentina está preparando su estrategia de descarbonización a largo plazo, que será presentada en la próxima conferencia de las partes, en la próxima COP, en los próximos 15 días. Estos puntos son puntos a favor. ¿Cuáles serían los puntos en contra más sobresalientes? Argentina continúa con la explotación de hidrocarburos no convencionales y la exploración, también explotación offshore, pero también la exploración offshore en búsqueda de nuevas reservas. Y además Argentina no ha presentado aún el Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático, ni tampoco ha incluido dentro de los planes de recuperación post-pandemia medidas vinculadas al desarrollo sostenible y a la recuperación verde. Analizando específicamente el sector de la energía, la matriz primaria de Argentina sigue siendo preponderantemente a partir de combustibles fósiles, un 85%, aunque en los últimos años, o sea en la última década, empieza a haber un leve incremento en la participación de renovables, pero que apenas llega a un 5%. Bueno, también vemos obviamente esta caída del consumo de combustibles fósiles en el 2020 debido a la pandemia, pero que ya viene con como vemos una tendencia negativa en los últimos años del consumo debido a estas crisis económicas que enfrentamos. Pasando más al detalle de cuáles son estas energías renovables que forman la matriz de energía primaria en Argentina, principalmente los biocombustibles, que también hay que decir, el cambio en la ley de biocombustibles que ocurrió en agosto de este año, bajó el corte, por lo cual este apenas 5% de participación podría estar bajando en los próximos años debido a esta limitación de la ley. Bueno, además de los biocombustibles, también vemos una presencia de energía solar, eólica y hidroeléctricas de pequeña escala para generación eléctrica. Acá vemos la intensidad de emisiones en lo que es la oferta primaria de energía. Este indicador nos muestra qué cantidad de gases de efecto invernadero se generan por cada unidad de energía. Y lo interesante de este indicador es ver que se mantiene constante en los últimos tiempos, y acá es donde damos cuenta de que no hay medidas para buscar la reducción de las emisiones por unidad de energía generada. Entonces, cuando vemos una reducción de las emisiones per cápita, es porque hay menos consumo y no porque haya un consumo de energías menos contaminantes. Y este indicador, la oferta de energía primaria per cápita, nos muestra esto que venimos hablando, que ha bajado el consumo de energía por persona, pero otra vez, tampoco pensemos que son por medidas de eficiencia energética, sino principalmente por estas crisis económicas que derrumban la economía y el consumo en todos sus niveles. Pasando a la matriz eléctrica, de generación eléctrica, vemos que también la mayor participación es de combustibles fósiles, principalmente el gas natural, aunque en los últimos años hay una tendencia de participación de las energías renovables, llegando al 9,5% en el último año. Esto impulsado por algunos programas específicos, como los planes Renovar, que obviamente tienen mucho por mejorarse, pero que es necesario fomentar
la transición energética hacia fuentes renovables para cumplir con los objetivos que tiene Argentina en cuanto a mitigación. Bueno, este es el crecimiento de la participación de renovables en los últimos años, que parece que es un montón, pero si, de vuelta, si vemos el porcentaje de participación sigue siendo muy bajo, apenas 1,5, o sea, no llega ni al 10%. La energía utilizada en el transporte, también principalmente de combustibles fósiles, con una leve participación de biocombustibles, a lo que tenemos que volver a recordar esta limitación en el corte de la nueva ley, que va a hacer que esta proporción también disminuya. Bueno, y otra cosa a destacar en este gráfico es, ¿no?, la bajada pronunciada de consumo en el 2020 debido a la pandemia, ¿no? El transporte fue uno de los sectores más afectados. Acá es interesante analizar qué es lo que está promocionando Argentina o financiando Argentina, y vemos los subsidios a los combustibles fósiles, que si bien han ido disminuyendo, en 2020 volvieron a aumentar. Sabemos que estos fondos podrían financiar la transición energética, destinarse hacia otros usos y a energías limpias. Y por último, para cerrar, porque ya sé que me queda poco tiempo, un breve repaso de lo que son las emisiones del sector de uso de la tierra. Primero, las emisiones debido a la deforestación. Vemos en el gráfico de arriba a la izquierda que si bien en el último periodo Argentina ha disminuido la deforestación, todavía sigue siendo muy importante, por lo cual hay que trabajar mucho en eso y cumplir con la ley de bosques. Y las emisiones del sector agrícola, que como todos sabemos principalmente son del sector de la cría de ganado, fermentación entérica, gestión de estiércol, y seguido de los cultivos, principalmente uso de fertilizantes y residuos agrícolas. Hay mucho para trabajar en este sector, pero bueno, se me termina el tiempo, así que con esto terminamos. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación. Creo que está claro justamente dónde están los desafíos en nuestro país. Así que, bueno, vamos a pasar ahora al próximo diálogo. Mientras tanto, les dejo un recordatorio a todas las personas que nos están acompañando hoy que pueden hacer uso del espacio de preguntas que está aquí abajo. Busquen el simbolito, está el chat y está el simbolito de preguntas. Así que dejen sus preguntas ahí, que después de las presentaciones vamos a ir recopilándolas y vamos a ir atendiéndolas entre todas las personas que vamos a participar de estos paneles. Así que ahora, y aprovecho el mensaje que por el chat, o sea, acaban de compartir ahí justamente el Climate Transparency Report y el Country Profile de Argentina, si quieren tenerlo a mano. Ahora lo voy a invitar a Marcelo Álvarez, a que se sume. Aquí vamos a tener un breve diálogo entre Marcelo y yo para hablar un poquito más en detalle sobre el tema de la situación de las energías renovables en Argentina. Marcelo Álvarez ha trabajado en el sector de energía solar por más de 37 años, se ha desempeñado en las áreas académica, política y profesional, ha desarrollado actividades de investigación en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Fort Brooks, en el Reino Unido. Ocupado posicional como por ejemplo BP Solar, Total Energy, Tener Sol, Total Group. Ha sido 3 veces presidente electo del CADER, hoy coordina la Comisión de Generación Solar Fotovoltaica, es secretario y fundador de los consejos de dirección de IRESUD, el consorcio público-privado que impulsa el uso de solar
de energía solar en áreas urbanas en Argentina, y del Global Solar Council, donde es secretario electo y co-coordinador de la Task Force para Latinoamérica. También es miembro asesor del MinSIT en energía solar y actualmente es responsable de la expansión regional de Itasol. Con todo ese currículum y trayectoria, Marcelo, la verdad que es un lujo tenerte acá y que compartas con nosotros este momento. La verdad que para mí siempre es un placer conversar con vos, porque si hay alguien que tiene experiencia y trayectoria en el desarrollo de energía solar, sos vos, un gran referente de este espacio. Así que bueno, desde ese lugar, primero déjame darte la bienvenida y agradecerte mucho por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias por la invitación, el honor es para mí, y nada, a las preguntas, la introducción que con los antecedentes fue tan larga que no te acabo la mitad. Es problema de ser tan viejo. Bueno, pero la verdad que va a ser sumamente enriquecedor. Ahí Daniela hace un ratito nos hablaba de la participación de las renovables, nos hablaba de la situación en Argentina, nos hablaba de cómo está la situación de los subsidios a los combustibles fósiles. O sea, claramente la energía a nivel mundial es el gran responsable de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Y Argentina no es la excepción. O sea, más del 50% de las emisiones de nuestro país vienen del sector energético, incluyendo el transporte. Entonces, está claro que parte de la solución está en descarbonizar nuestra matriz energética. Y las renovables son claramente, especialmente solar y eólica, el camino a seguir. Entonces ahí lo que vemos también es que, por lo menos la percepción y lo que vamos sabiendo es que no hay muchas novedades en el sector de las renovables en los últimos, digamos, 3 años. Entonces, y vos que sos una persona que está íntimamente vinculado al sector y que estás desde hace tantos años trabajando, digamos, en la práctica, te pregunto, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué estamos viendo que no hay novedades? O sea, tuvimos un momento de novedades y Daniela nos contaba, digamos, esto de haber llegado al 9% y demás. Contanos, ¿qué es lo que está pasando en el sector que no hay novedades? Hago un breve resumen yendo de lo macro a lo micro. De lo macro, como ustedes bien saben, pero para el público en general, la transición energética es mucho más que una sustitución tecnológica, es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo. Se habla mucho de la política de las 4D, de descentralización, digitalización, democratización y descentralización. Todo ese esquema que trae como aparejado un cambio de modelo de desarrollo, no simplemente la forma que producimos energía, y pone al ciudadano en el centro de la escena. Ya no como un mero consumidor de energía, sino como eventualmente un gestor de energía que toma energía o produce o consume según el horario del día y donde esté y cuál sea su función. Ese modelo macro en Argentina, en términos de marco regulatorio, con las leyes federales, la 27191 y la 27424, que son la ley federal de impulso de grandes parques, que tiene modelo de cuota con metas hasta el 2025 de 20%, arrancando por el 8% en el 2016, y que debiera ser este año, a fin de este año, 16% de la matriz eléctrica, que posibilitó todo el crecimiento con las subastas Renovar. Las subastas Renovar generaron un boom de inversión y de confianza con las observaciones de un sector de la economía que concentraban capital y renta, lo que es estrictamente cierto. O sea, no es que no sea una parte deseada de ese modelo, no necesariamente uno tiene que crecer concentrando capital y renta en megaparques, pero sí fue un éxito en términos de generar capacidades locales e inversión local y crecimiento del sector como para rápidamente ponernos en función de la curva para alcanzar los objetivos de la ley. La ley de generación distribuida tiene menos tiempo de reglamentada desde el 2016 y tiene 3 años de reglamentación. Siempre al principio en todos los países la curva de adopción es más lenta porque tienen que aprender todos, las provincias, los entes reguladores, las distribuidoras, los ciudadanos.
Y si tenemos la misma forma de curva de Brasil y de los demás vecinos, tendremos una exponencial. El problema es que tenemos objetivos demasiado prudentes, por poner un nombre elegante. Tenemos un objetivo para darle órdenes de magnitud oficiales de 1000 megas a 2030, y Brasil tiene hoy 6000 megas. Entonces, y hoy nosotros tenemos 6 megas. Para que vean escala, tenemos 1000 veces menos que Brasil. Nuestra economía debía tener, es la tercera mancha eléctrica de la región después de Brasil y México, debía tener 4 o 5 veces menos que Brasil, para guardar proporción. Bueno, estamos 1000 veces abajo. Entonces, resumen, el marco regulatorio mejorable es adecuado como para crecer. Las principales barreras que nos enfrentamos hoy son la de financiera, macro y micro, interna y externa, el problema de no conseguir financiamiento adecuado para proyectos de largo plazo. Los proyectos de energía renovable, en particular los de eólica y solar, son capital intensivo, requieren toda la inversión al principio, entonces la tasa de interés y el periodo de repago juegan un rol decisivo, que cuando uno hace un proyecto con fósiles es distinto, porque la inversión inicial es mucho más baja y luego tengo que pagar el costo alto de operación y mantenimiento, sin las consideraciones ambientales, simplemente en términos de flujo de dinero. Y es más fácil de financiar en un país como Argentina, porque voy atando todo con alambre y voy haciendo las cosas como puedo. Ahora, no es la única restricción. La segunda restricción que tenemos es que para los grandes parques, la falla del modelo PPP en la administración anterior generó un gap de capacidad de despacho en redes que hoy no tenemos. Tenemos alguna capacidad ociosa de proyectos que se cayeron o no se construyeron, y algunas que se puede reasignar, pero es un reactivo limitante para, si el financiamiento estuviera, no podríamos crecer a la velocidad que se creyó en 2016-2019 como va a cumplir la ley. Y el otro tema es lo no resuelto de los contratos que quedaron pendientes de ejecución, porque el problema del 2018 del cambio de costo de financiamiento para Argentina generó que muchos proyectos que estaban firmados no tuvieran posibilidad de construirse porque se les encareció sobre la marcha la gestión del proyecto. La falta de resolución de ese limbo de contratos, sea por la ejecución de los contratos, la renegociación, las multas, lo que fuere, hace que tanto internamente como externamente no se viera Argentina como un lugar donde invertir en renovables. Y la mayor parte de las capacidades producidas en los últimos 5 años están buscando expansión regional para ser menos vulnerables, y se van a Latinoamérica. El problema de esto, que uno podría decir, bueno, estamos exportando servicios mientras tanto, es que volver a generar esa estructura de know-how local y de mano de obra local adecuada, en calidad, en experiencia y en costo, es un proceso y nunca es disruptivo de un día para el otro. Y si volvemos a tener acceso al financiamiento, las dos reactivos limitantes que vamos a tener es la capacidad de despacho en lo que hace a parques grandes, y el know-how y la cantidad de gente capacitada en el mercado local después de haber expulsado mano de obra calificada durante años. La verdad que un montón lo que nos estás diciendo, Marcelo. La verdad que, bueno, es muy interesante, porque incluso creo que acá vos estás mencionando variables que no se limitan solamente a esa voluntad política, ¿no? O sea, de la que siempre hablamos. Hay todo este contexto y cómo afecta a todo el sector. Vale, ¿está bien decir que entonces las energías renovables responden más a una planificación concreta de largo plazo? Porque si no tenés esa estabilidad, o sea, se hace muy difícil, más que con otras tecnologías, ¿no? Es correcto. Las fuentes renovables, los que las quieren presentar en forma desdorosa dicen que son intermitentes, para tratar de implícitamente decir imprevisibles. No son imprevisibles, son variables. Y al ser variables necesitas una reserva de potencia distinta que cuando gestionas un motor que vos podés despachar en función de le pongo combustible y arranca. Para decirlo muy simplemente, ¿no? Entonces, el gestionar una matriz diversificada y descentralizada
requiere una migración hacia redes inteligentes que no limita, no es que hasta no tener redes inteligentes no podemos empezar esa migración, se puede empezar con la estructura actual, pero en el horizonte de penetraciones altas requiere redes inteligentes y requiere de una planificación que no es usual en Argentina. Gamesa avanzó muchísimo y realmente hoy es muy distinta la situación hace 5 años de Gamesa. Gamesa, que es la empresa que administra la energía eléctrica en Argentina y que se encarga de todo el despacho, tiene hoy una plataforma de gestión de las renovables, una mesa independiente con gente que se ha formado en estos años, mejoró mucho, pero lo que hay un divorcio es entre los objetivos de mediano o largo plazo que tiene Argentina, la modificación de los índices, el alza, básicamente es en base a energías renovables, aunque todavía no pudimos ver el desagregado de los números. El gobierno, más que por nuestra gestión, lamento decirlo, por presión externa en la renegociación de la deuda, está tomando compromisos ambiciosos en términos de reducción y se celebra que sea así, más allá que no sea el resultado de lo que a mí me gustaría, el resultado en sí está bien. El punto es que lo que ve el empresariado medio de renovables, sea local o externo, y que sea empresariado renovable no lo convierte en mejor que el de petróleo, tienen los mismos códigos para decidir, son, digamos, con algunas honrosas diferencias, en general son iguales. Lo que requiere para ver inversiones es que en la praxis de lo que vos estás comprometiendo en el largo plazo, estás acercándose, aunque sea con pasos cortos, pero estás yendo en la dirección que proponés. Y lo que se ve hoy es que la ordenada del origen, que es donde arrancaríamos hoy para llegar a los objetivos de los NDC a 2030, hay un divorcio entre discurso y praxis. Hoy en renovables, y no se hace nada nuevo. Sí, perdóname. No, o sea, es que realmente me parece que justamente hablábamos un poco de esto, ¿no? En el marco de Climate Transparency, de lo que dice el reporte, en torno a lo que estamos viendo en la realidad. O sea, hay compromisos que se están hablando, o sea, hay una nueva NDC, se está hablando de estrategias de largo plazo, y las renovables cumplen un rol fundamental ahí. O sea, y de hecho, el mismo presidente en su discurso en abril, en una cumbre de líderes, o sea, justamente habló de un 30% de energía renovable para 2030. Entonces, y aún sabiendo que el objetivo de la ley que tenemos actualmente es del 20% para 2025, ¿no? Entonces, hablamos de estos compromisos y hay como un montón de elementos que son confusos, ¿no? Porque de repente vemos que el año pasado hubo récords de energías renovables, pero Daniela nos mostró un 9%, y vos decís que para fin de año tendría que haber un 16%, y para 2025 un 20%, y para 2030 un 30%. Entonces, ¿nos podéis como ordenar un poco todos estos objetivos, números que son muchos teóricos, muchos ideales, y que en la práctica un contraste enorme? El problema de Argentina, tanto con el exterior, con el sector energético internacional, como el interior y con inversionistas locales o extranjeros, es que es como el de la fábula del alcohólico en recuperación con el codo apoyado en la barra tomando un vaso de agua. Todo el mundo desconfía de la próxima ronda de qué va a ser, y lo cierto es que Argentina, para poner el modelo, fue el primer país en anexo 1 en el año 98 en tener una ley de feed-in tariff para renovables. Fue una puesta en escena para la COP4 que se hacía en Argentina, nunca se reglamentó, murió sin ver la luz con la devaluación porque el texto del incentivo estaba en pesos en la ley. En el 2006 se hace la 26190, que es una ley que dice en 10 años tendríamos que tener al menos el 8% de la matriz eléctrica con renovables. Sin decir cómo, sin poner ni fondos fiduciarios, ni cómo se financia, ni penalidades a la autoridad de aplicación en caso de incumplimiento, nada de todo eso. 9 años después, cuando teníamos menos del 1% y veíamos que no íbamos a cumplir en un año el resto que faltaba, se empieza a trabajar sobre la 27121 que modifica la 26190. Todo este raconto, ¿para qué lo hago? Es para decir, siempre somos fantásticos planeando a largo plazo en términos de ponernos objetivos
dignos en el largo plazo, pero cuando en la praxis del día a día no lo hacemos. Y pasa mucho con los políticos. Si uno pone dos políticos de cualquier lado de la grieta, derecha, izquierda, centro, lo que sea, y le dice, ¿quieren en 20 años un país más limpio, más justo, más inclusivo, más descentralizado, más eficiente? Y todo el mundo va a decir que sí. Ahora, cuando empezamos a discutir de qué manera y qué tenemos que hacer cada uno de los días para llegar a ese objetivo, seguramente la discusión va a dejar de tener unanimidad. En energía pasa parecido. O sea, cuando hablamos de una matriz descentralizada, digital, inteligente, limpia, con renovables, está todo el mundo de acuerdo para 2050. Cuando empezás a aterrizar el ejercicio de qué tengo que hacer ahora, mañana, pasado para llegar a los objetivos, ahí es donde se embarra. La ley, la 27191, que fija el 20% del 2025, si hubiese cumplido su función como en los demás países en los cuales es un andador para que el mercado arranque y después sigue solo, no necesitas hacer una ley de continuación, porque ya el mercado arrancó, la sustitución por economía de mercado da que a las renovables se va solo, y un montón de países del mundo van hacia las renovables no solamente porque son mejores, descentralizadas, sino porque son más baratas. El problema en Argentina es que, como cambiamos las condiciones de borde en términos de financiamiento todo el tiempo, por acción o por omisión, por mérito o por fracaso, es un constante ir y venir, y esa fluctuación del mercado nos destruye empleo y nos destruye capacidades. Clarísimo, Marcelo. La verdad que es, bueno, siempre este propio desafío, ¿no? Nuestro de poder concretar. Es como si describieras claramente un ejemplo de procrastinación, ¿no? O sea, de cómo, bueno, lo hago después, y de repente me falta un año y estoy re lejos de la meta, bueno, me hago otra ley que lo pateo un poco más adelante. La realidad es que también hay una situación global. Vos justo recién decías esto de que hay una tendencia de nuestros países, de la misma región, en donde la explosión de renovables es constante y que es muy alta. O sea, vos tendrás los números más claros que yo, pero Uruguay le exporta a Argentina su excedente de renovables. Chile ha tenido un desarrollo enorme de las energías renovables, costos de las licitaciones sumamente bajos y competitivos. Y acá, digamos, estamos todavía con mitos alrededor de las energías renovables, sobre el trabajo, sobre la intermitencia. Te quería preguntar, vos al principio charlabas de la energía descentralizada, ¿no? de la generación distribuida, y yo sé que la generación distribuida puede generar una diferencia importante. ¿Qué hace falta para que la gente vea la generación distribuida como algo más accesible, ¿no? O sea, poder acceder a esa energía renovable? Porque está bien, digamos, la lógica de los grandes parques, los grandes molinos en el sur, los grandes vientos de la Patagonia que se habla, el sol en el norte, pero bueno, el acceso a la gente de la energía descentralizada, ¿qué es lo que la traba también? Porque hablaste un poco de las adhesiones de las provincias y demás, pero ¿cómo hacemos para que se acorte esa brecha y que la gente la vea más accesible? Perfecto. Un mini comentario sobre los países vecinos. Uruguay y Chile, que tienen una penetración porcentual mucho mayor que la de Argentina, lo que también tienen es menos de la mitad de la tasa que paga Argentina cuando puede acceder a algún crédito. Hoy, si un privado va a tomar un crédito para hacer un parque solar, eólico, cualquiera, paga más de 15% de tasa, cuando en Chile se paga entre 4 y 5. ¿Sí? Para el mismo proyecto, de un lado de la cordillera y de otro lado de la cordillera. Y cuando se hizo renovar, Argentina pagaba entre 7 y 8. O sea, seguía pagando el doble, y ahora paga el triple de la tasa que pagan los vecinos. Y Bolivia paga 4% por el mismo servicio financiero. O sea que no es que compararnos con Alemania o con Noruega. Con nuestros vecinos, nuestros problemas macroeconómicos nos hacen que uno de los principales insumos, que es el financiamiento, sea muchísimo más caro.
Volviendo a la pregunta específica, la ley es una ley federal de adhesión provincial. Y, por ejemplo, provincia de Buenos Aires tiene media sanción la adhesión de diputados, pero todavía senadores, por distintas discusiones, no adhiere. La ley de generación distribuida argentina es mejorable porque básicamente el concepto que tiene es de autoconsumo con venta del excedente eventual, y el excedente eventual se vende a precio mayorista. Se netea en dinero y no se netea en energía. Si uno neteara en energía vendiendo al mismo precio que compra la energía, el estímulo es mayor para que el privado tome la decisión de la inversión. Pero no es esa la principal barrera, porque a pesar de todo lo que te estoy contando, provincias como Mendoza y Córdoba tienen un arranque relativamente rápido de generación distribuida y marcos regulatorios que admiten la generación comunitaria en distribución, que está muy bien. El problema principal son las tarifas subsidiadas, que no reflejan los costos. Con esto no me estoy metiendo de que no hay que subsidiar a la gente que no tiene acceso al servicio, que está bien subsidiarla, pero el subsidio indiscriminado a todas las clases sociales por igual es injusto, y además manda el mensaje opuesto al que como Estado debemos, que es un recurso escaso, que hay que cuidarlo y que hay que tener conductas de uso racional. Entonces, el sacar los subsidios al sector medio alto de la economía va a hacer que la gestión de renovables se acelere. Y la otra es el financiamiento. El FODIS recién en estos días está procurando un acuerdo con Banco Nación y con el Banco Santander para dar líneas de financiamiento con tasa negativa respecto de la inflación. Pero si hoy vos vas a buscar un crédito privado, salvo Bancor y alguna cosa en Mendoza, sobre todo para usuarios industriales, tenés tasas de 60% en pesos. Es muy difícil que alguien se vaya a meter con semejante nivel de incertidumbre y tasas tan altas a cosas que repagan largo, porque el repago de la generación distribuida con los precios de Córdoba, que son el triple, el sur de Córdoba, la distribuidora tiene el triple que de Norte del Sur en el área metropolitana de Buenos Aires, en términos de tarifa. El repago en Córdoba es de 7 años, depende de la cooperativa. El repago en Buenos Aires, si no consideras ninguno de los intensivos, es más de 20. Entonces tenés que ser un militante ambiental con mucha capacidad de financiamiento para realmente decidirlo. Y lo que ha hecho que en otros países despegue rápido es que es negocio para el que lo hace, no solamente por la conciencia ambiental, y que tiene financiamiento para hacerlo, o sea, no tiene que meter la mano en el bolsillo para pagar de su bolsillo la inversión. Toma el crédito y lo va repagando con lo que va bajando su costo de electricidad a lo largo de los años. Perfecto. Bueno, Marcelo, la verdad que podríamos seguir hablando por un rato más, pero tenemos que ir cerrando, así que te agradezco muchísimo. Creo que nos has dado elementos súper claros de lo que es la situación de las renovables, lo que hace falta resolver, lo que es necesario solucionar si queremos realmente ver reflejado una concreción de esos compromisos de largo plazo para poder ir encaminándonos y efectivamente descarbonizar la matriz energética. Así que nuevamente muchas gracias, Marcelo, por hacerte este tiempo y compartir. Gracias a ustedes, y me quedo hasta el final por si hay preguntas en el final. Genial, muchísimas gracias, Marcelo. Aprovecho ese mensaje de Marcelo para recordarle a todas las personas que están con nosotros que puedan hacer sus preguntas aquí en la sección de preguntas, aquí abajo de todo, las pueden encontrar, ahí acercan su pregunta y las consideramos para después transmitírselas a todos los panelistas. Ahora quiero darle la palabra a Jazmín Rocco Predazzi, mi colega en Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que va a estar moderando este panel sobre la urgencia, sobre las metas de cambio climático y ver si son suficientes. Así que bueno, Jazmín, te dejo la palabra, el panel es todo tuyo. Buenas tardes, gracias Enrique, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Vamos a tener un último panel, entonces, como decía Enrique, sobre el tema de qué está pasando con los compromisos internacionales, tanto en Argentina como en México. Y para eso los voy a invitar
a Jorge Villarreal y Estefanía Daníbali a que vayan prendiendo sus cámaras mientras los presento. Jorge es miembro fundador de la Iniciativa Climática de México, donde actualmente es director de política climática. Cuenta con una amplia experiencia en diversas organizaciones de la sociedad civil en las áreas de cambio climático, energía, bienes comunes, género, democracia y derechos humanos, y ha participado en el diseño y promoción de instrumentos legales claves para la acción climática en México. Y también es nuestro colega dentro de lo que es Climate Transparency, así que un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Jorge. Y Estefanía Daníbali es especialista en transparencia climática, ha coordinado proyectos relativos a planificación climática y monitoreo de datos de cambio climático, ha elaborado inventarios nacionales y subnacionales de gases de efecto invernadero, y fue negociadora en foros multilaterales de cambio climático. Es también licenciada en Ciencia Política por la UBA y magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático por Flaxo. Así que un gusto tenerlos a ambos. Y quisiera por ahí poner en contexto de qué vamos a hablar en este panel. Sabemos que los dos grandes, digamos, documentos dentro de lo que es el Acuerdo de París para que los países presenten sus compromisos o sus metas son, por un lado, las contribuciones determinadas a nivel nacional, o lo que llamamos normalmente las NDC, por su sigla en inglés, o las estrategias de descarbonización a largo plazo, también las llamamos por la sigla en inglés porque todo es en siglas en este mundo climático, que son las LTS. Una con objetivo a 2030 y el otro con objetivo a 2050. En el caso de la Argentina, presentó su segunda NDC a fines del año pasado, pero todavía no presentó su estrategia a largo plazo. Y en el caso de México, también presentó su segunda NDC y había presentado una estrategia allá, lejos de ese tiempo, por 2016, al mismo tiempo que él había presentado con Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa es un poco la situación que tenemos en la actualidad, pero no necesariamente esas metas que plantean los países en los foros internacionales se condicen necesariamente con las políticas públicas nacionales digamos, a nivel doméstico. Entonces, quisiera empezar con el tema de la CNS. Y me parece muy interesante lo que charlábamos el otro día, Jorge, así que, ¿por qué no nos contás qué es lo que ha sucedido con la NDC de México? Muchísimas gracias, Yasmín, y un saludo a todas y todos en este panel. Es para mí un privilegio participar el día de hoy. Saludos desde México a todas y todos. ¿Qué pasa con la NDC de México? Pues pasan muchas cosas, particularmente en estos días. Les actualizo que recientemente, ya empiezo por lo más actual, recientemente, hace un par de semanas, un tribunal colegiado del Poder Judicial en México otorgó a Greenpeace México una suspensión de nuestra NDC revisada, que es nuestra NDC de 2020. México ha emitido 2 NDCs en el 2015 y en el 2020, y esta NDC revisada del 2020 fue suspendida por el Poder Judicial de la Federación porque no es suficientemente ambiciosa y viola el principio de progresividad del Acuerdo de París, que también está inscrito en nuestra legislación nacional, ¿no? En nuestra Ley General de Cambio Climático. ¿Por qué? Porque la NDC en México planteó prácticamente las mismas metas en el 2020 que en el 2015, ¿no? Una reducción del 22% de las emisiones de forma no condicional sobre la línea base de emisiones tendencial. El problema es que al modificar la línea base tendencial de este 22%, las emisiones comprometidas o el compromiso de reducción de emisiones expresado en toneladas netas de CO2 equivalente es menor en esta NDC del 2020 que la NDC del 2015. Los compromisos climáticos de México expresados en ese sentido, y con esto termino, Yasmín, se encuentran fuera de la trayectoria de emisiones requerida, y así lo presenta el reporte de la transparencia climática publicado el día de hoy. Si el mundo emitiera el mismo nivel de emisiones que México hace, que México tiene, estaríamos en una trayectoria global de más allá de 3 grados centígrados de incremento de la temperatura promedio de la Tierra. México tiene un presupuesto de carbono muy limitado para poder estar en esta trayectoria del 1.5, 8.9 gigatoneladas nada más, que nos acabaremos en 10 años.
Y esto debido a que nuestras políticas públicas, y escuchando ahorita a Marcelo y Enrique con su charla, la verdad es que estoy prácticamente escuchando una conversación y un análisis de México. Las barreras, la disociación de la política climática con la política energética en particular, pues es bastante alta. Y en ese sentido, nuestras políticas nacionales no están encaminadas ni siquiera a cumplir la NDC o el compromiso de 22%, y mucho menos están alineadas a una trayectoria de 1.5. Wow, qué interesante lo que nos contás. Y me parece, por eso quería arrancar con eso de que de alguna manera, al no ser tan ambiciosa, esa NDC se ha bloqueado. Lo cual siento un precedente, me parece, a tener en cuenta para las negociaciones internacionales y para lo que los países presenten en cuanto a sus compromisos. Pero ahora quisiera pasar a Estefanía a ver que me cuente ella con respecto a esta segunda NDC que ha presentado la Argentina. ¿Cuáles pensás que son los principales avances en este nuevo compromiso respecto del anterior, o algunas cuestiones que te parezcan destacables? Hola, Jasmine, ¿cómo estás? Muchas gracias primero por la invitación. A diferencia de lo que contaba Jorge, la segunda NDC de Argentina tiene algunos avances que son interesantes, si bien, como contaba Daniel al principio, no está alineada con el 1.5, pero tiene algunos avances interesantes y que merecen ser destacados. Tal vez son cuestiones más que no tienen tanto marketing, pero creo que también aportan al concepto de ambición más amplio, que no se queda solo en lo numérico. Básicamente, el punto principal que yo destacaría es una meta de adaptación, y eso desde un país en desarrollo como el nuestro es relevante, porque es empezar a darle el peso que corresponde a la adaptación a la par de mitigación. Claramente que mitigación tiene que ser la prioridad de todos, pero empezar a poner en la mesa la adaptación a la par de la mitigación dentro de las NDCs también luego da pie a abrir conversaciones sobre medios de implementación y el financiamiento que se requiere para adaptarnos, y también para mitigar, obviamente. Justamente conectando con esto, otra de las cosas interesantes que trae esta nueva NDC es que incorpora una sección de medios de implementación que antes no teníamos, que si bien es claramente mejorable porque es una sección que se puede ir desgranando cada vez más, es un gran punto de partida para ver dónde estamos parados y qué necesitamos como país en desarrollo para implementar algunas de las políticas más, diría, costosas que tenemos que implementar en adelante. Luego, en cuestiones más técnicas, es la primera vez que se presenta la información para la claridad, la transparencia y el entendimiento, y eso permite justamente que se vuelva más comparable, o sea, toda la información, lo que respecta a la mitigación, ordenada en una tabla, que sí les falta tal vez claridad o accesibilidad en el lenguaje, porque todavía no, está hecha siguiendo las normativas y las guías de reporte que tiene la Convención Emitida de Acuerdo de París y el Rulebook de Katowice. Ya va ordenando un poco más y deja de ser lo que eran las INDC o las NDC que luego se ratificaron, donde era cada uno elige su propia aventura y encontrabas de todo tipo. En este caso, a partir de las mismas NDC, ya van a empezar a encontrar estas tablas que permite esta comparabilidad que lo vuelve interesante y más accesible a la sociedad y al ciudadano de a pie para empezar a identificar los puntos principales para luego reclamar. Y por último, también me resultó interesante que tienen nuevas fuentes de emisión, que se incorporaron nuevas fuentes de emisión, lo cual implica que la meta que se está planteando es más ambiciosa en términos de que incorpora más emisiones que lo que había en la meta anterior. Entonces este punto es interesante porque justamente la Argentina está continuamente mejorando sus tipos de reportes, y se le pone mucha capacidad técnica a reportar a tiempo y en forma ante la convención. Entonces está bueno que sus compromisos estén anclados en esos documentos nacionales que luego van a permitir un seguimiento a futuro.
Muchas gracias, Estefi. Sí, claramente que la transparencia de la información es fundamental para justamente dar ese seguimiento de cómo son esas metas y después cómo empiezan a implementarse. Y acá estábamos hablando de las NDC, que son los objetivos a 2030, pero si empezamos a mirar los objetivos a 2050, como mencionábamos al principio, México había presentado una estrategia 2050 ya por 2016, que en ese momento presentaba una reducción a 2050, un 50% de sus emisiones con respecto a 2000, al año 2000. Ahora, sin embargo, como que el discurso a nivel global, de acuerdo a lo que nos dice la ciencia, ha cambiado en el sentido de que se supone que para llegar con el Acuerdo de París deberíamos todos los países estar en línea con la carbono neutralidad para 2050. Jorge, te pregunto, ¿qué pensás de si es que México tiene planeado prontamente presentar una nueva estrategia a largo plazo o mejorar ese objetivo 2050 que se había planteado en ese momento? Muchas gracias. Antes de brincar al tema de atender el tema de la estrategia de largo plazo, yo también, siguiendo la lógica de Estefanía, quisiera reconocer que la NDC de México del 2020 también contiene una muy importante fortaleza en adaptación. A diferencia de la primera, nueva NDC, si bien no desarrolla metas específicas de adaptación, que es parte de la discusión global en el tema y hacia allá estamos encaminando estos esfuerzos, pero sí fortalece de manera muy importante el componente de adaptación y soluciones basadas en ecosistemas, también muy vinculado a las políticas de adaptación, y eso me parece muy importante resaltarlo. Respecto a la estrategia de largo plazo, nos indicas muy bien, Yasmín, que en el 2016, allá en Katowice, después de París, México presentó junto con Estados Unidos, bueno, al mismo tiempo, no junto, que Estados Unidos y Alemania su estrategia de largo plazo. Eso muy importante. Entonces, a mí me parece que las políticas y la trayectoria en este momento, por lo menos en materia de mitigación, no apuntan necesariamente a este esfuerzo colectivo del 1.5 y por lo tanto a tener emisión de neta cero para el 2050. Yo espero que México esto lo ubique como una nueva oportunidad, la nueva NDC que tendrá que elaborar sí o sí por mandato judicial o en COP. Yo creo que es una excelente oportunidad para el gobierno para rectificar por lo menos la meta de largo plazo. Y yo creo que dará una señal muy importante para la política climática y para toda la política de descarbonización derivada. Gracias, Jorge, la verdad que sí, súper interesante. Y con respecto a la Argentina, bueno, según el artículo, si nos ponemos específicos, según el artículo 4.19 del Acuerdo de París, en realidad los países tendrían que haber presentado su estrategia a largo plazo del año pasado, pero bueno, con el tema de la pandemia, esto se ha demorado, hay muchos países que han demorado esa presentación. Argentina ha sido uno de los países que ha demorado esa presentación, pero ha anunciado en los últimos meses y en repetidas ocasiones que va a presentar su estrategia con un objetivo de carbono neutralidad en la COP26 que estará ocurriendo en las próximas semanas. Entonces, te quería preguntar, Estefi, sobre esto que está anunciando la Argentina, que supuestamente va a presentar prontamente. ¿Cómo pensás que puede compatibilizarse este objetivo de carbono neutralidad con las políticas que estamos viendo actualmente nacionales? Digamos, tenemos anuncios, por ejemplo, de un proyecto de ley de hidrocarburos. ¿Cómo ves esa compatibilidad, si es que está, y cómo podría ese objetivo hacerse real de alguna manera? La compatibilidad hoy te digo que la veo un poco difícil, sobre todo con las políticas estas que mencionas, la ley de promoción de hidrocarburos, la ley de promoción agroindustrial, no sé, las inversiones, las exploraciones en mar argentino. Esas
políticas que vienen como saliendo en los últimos meses, diría que no están muy alineadas con llegar a la carbono neutralidad 2050. Sin embargo, creo que es fundamental que se generen cambios estructurales, y me parece que ahí hay un punto donde hay cierta desconexión entre el Ministerio de Ambiente y el resto de los ministerios. Como que el Ministerio de Ambiente se ocupa de los reportes, se presenta la ANS todo a tiempo, como que la política climática desde esa cartera se lleva adelante y se empuja, pero como que creo que un punto fundamental sería como sentar a la mesa, y el gabinete de cambio climático es el espacio, pero ver cuán en serio se está tomando en los otros ministerios esta política a largo plazo y este compromiso internacional que se asume a hacer carbono neutral en 2050. El modelo de país que se sigue promoviendo, basado en la exportación y explotación de recursos naturales, es el mismo que tenemos desde que se creó el país, y no viene dando tantos efectos. Tal como decía Daniel al comienzo, muchas de las bajas de emisiones de los últimos años son por crisis económicas. Entonces, este modelo económico, socioeconómico que se viene promoviendo, no sé, yo no diría que en los últimos años ha dado unos beneficios increíbles, y el que ha desarrollado y ha promovido, no sé qué cosa en Argentina. Entonces creo que es un punto de inflexión donde se debería tomar esta oportunidad para cambiar el tipo de modelo y empezar a virar hacia otro tipo de políticas. Y esas políticas que se requieren para estar alineadas con el Acuerdo de París no son políticas cualquiera, son políticas transformacionales, son políticas que requieren cambios rotundos y que llevan tiempo. Entonces no se pueden empezar en 9 años. Tenemos 10 años, la ciencia dice que los últimos 9 años tenemos desde 2030 son fundamentales para mantenernos dentro de lo que el Acuerdo de París plantea, y este tipo de políticas también, como lo comentaba el Marcelo en el panel anterior, las políticas energéticas son de largo plazo. Se requiere que las políticas empiecen a ser políticas de Estado, las políticas climáticas, y que sean seriamente tomadas por todos los partidos y todos los ministerios involucrados. Y también requiere, creo que, una ciudadanía más activa, que no permita pasar leyes por el Congreso, así como leyes que no estén alineadas con las metas puestas por el país, y que, por otro lado, esté atento a que las leyes que tenemos se reglamenten y se implementen, porque si no tenemos leyes hermosas como la ley de bosques que no se cumple. Entonces, creo que hay como una oportunidad para las dos partes, tanto para el Estado como para la ciudadanía, de aprovechar esta meta a futuro y redoblar la apuesta. Muchísimas gracias, Estefi. Ya estamos cerquita de la finalización de la hora, así que quería nada más dejarles una última pregunta, así para que me contesten bien brevemente y cerramos con eso. Yo les mencionaba recién que, bueno, por ejemplo, de Argentina, yo estoy esperando ver en la COP26 una LTS de miras a la carbono neutralidad en 2050. ¿Qué esperan ustedes de esta próxima COP, que va a ser la primera después de 2 años? ¿Tienen alguna expectativa respecto de anuncios, compromisos o avances en la negociación que quizá nos puedan facilitar estos cambios transformacionales que mencionábamos? No sé, Jorge, por ahí si quieres arrancar. A nivel global, yo sí quiero mantener una expectativa alta y quiero mantener un optimismo. Espero no decepcionarnos después de la segunda semana de noviembre que termina la COP. Creo que los reportes del IPCC nos sentaron ya un precedente, un llamado de urgencia y alerta roja, y no podemos hacernos a un lado y necesitamos atenderlos de frente. Coincido completamente con los retos que plantea Estefanía, son transformaciones estructurales, difíciles, de mediano y largo plazo, pero no nos queda de otra y tenemos que encaminarnos como distintos países a ello.
de mi país, yo esperaría, y de la región de América Latina, esperaría compromisos concretos, esperaría también que fortalezcan el componente de adaptación, que me parece muy importante por la vulnerabilidad y desigualdad existente en América Latina, pero sí, yo esperaría que México identifique esta oportunidad de la COP para rectificar la política y por lo menos incrementar la ambición en materia de una nueva NDC. Yo creo que soy un poquito menos optimista. No le pido tanto a la COP, pero 2 puntos. O sea, en términos de negociación, sinceramente creo que lo que voy a estar expectante es ver qué pasa con el financiamiento. Para 2020 debería estar sobre la mesa los 100.000 millones, que todavía no se han visto, entonces creo que ese será un punto a prestar atención sobre qué pasa con eso, porque por ahora brillan por su ausencia y hay muchos países, la mayoría de los países en desarrollo, que los requieren fuertemente para poder profundizar sus políticas. Y por otro lado, yo creo que en términos de ambición o de implementación no es la COP donde mirar, porque la COP es puro anuncio. Me parece que el foco que deberíamos estar haciendo es qué pasa en nuestro país, en nuestros países, cuando vuelven de la COP. Qué pasa con esos anuncios que hacen en la COP y cómo luego se transforman en políticas que se empiezan a implementar en el territorio y a largo plazo. Me parece que, porque si no nos quedamos con hermosos anuncios que, no sé, hasta donde yo me enteré, no es una buena política de mitigación de los anuncios. Pero bueno, nada, veremos qué pasa. Bueno, muchísimas gracias a ambos. La verdad que ha sido un placer tenerlos a los dos con las dos perspectivas de los 2 países de la región. Así que esperamos que todos hayan disfrutado tanto como yo, al menos, de este panel. Y ahora le devuelvo la palabra a Enrique para que ya ir dándole un cierre a este webinar. Buenísimo, muchas gracias Jazmín, Estefanía, Jorge, por sus intervenciones y por toda esta discusión que es tan importante. Antes de ir cerrando, voy a simplemente compartir una pregunta que acaba de aparecer en las preguntas. Mientras tanto, si alguien tiene ganas y puede poner alguna pregunta, está invitado a hacerlo en la sección de preguntas aquí abajo. La pregunta es si se sabe algo, si hay intenciones del gobierno de la presentación del inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina en la COP. Yo no sé si alguna de las personas que estuvo recién en el panel tiene alguna novedad, pero bueno, en lo personal por lo menos yo no tengo información. Se suponía que este año se iba a presentar un nuevo inventario, pero a la fecha todavía no tenemos novedades. Daniela, acá ve que presentaste tu cámara. ¿Vos tenés alguna novedad para compartir? Sí, el nuevo inventario se va a estar presentando antes de fin de año. Lo que no sé con certeza si va a llegar para la COP de noviembre, pero sí antes de fin de año va a estar el nuevo inventario 2018. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, como no veo más preguntas, si les parece, vamos a ir cerrando este evento. Está claro, a la luz de reportes como el Climate Transparency Report, que la acción climática en todo el mundo no está a la altura todavía. Se está poniendo mucha atención en la próxima COP de Glasgow, que va a ser ahora, en unos 15 días aproximadamente. Pero bueno, volvemos a esto que nos convoca en este mismo evento, que es importante pasar del dicho al hecho. La verdad que hay muchas promesas, hay muchos cambios. Está claro que una nueva presidencia en los Estados Unidos cambia muchas de estas reglas, cambia muchas de las condiciones en las que el mundo se está manejando, pero todavía es necesario que todos pongan de su parte. O sea, todos los países tienen que hacer más.
Solo con discursos políticamente correctos no alcanza si queremos alcanzar esa carbono neutralidad en el año 2050. Carbono neutralidad que no solamente es una cuestión de Argentina, sino que muchos son los países que están enarbolando la bandera de la carbono neutralidad hacia la mitad del siglo. Así que con esto les dejo un recordatorio más de que todo el Climate Transparency Report, el Country Profile, están en la página de FARN, los pueden encontrar ahí. Les dejo un agradecimiento enorme a las personas que nos acompañaron hoy, tanto los participantes como los panelistas, por compartirnos su conocimiento y este estado de situación en el que estamos. Así que nuevamente muchas gracias y estamos en contacto.